Oposición política y que en estos tiempos se hace su voz cada vez más fuerte. Estamos en línea con quien es diputada nacional del Frente de Izquierda, Miriam Bregman. Hola Miriam, Fernando te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero, tu reflexión, tu análisis en relación a lo que dejó la tarde de ayer, la asunción, lo que dijo el presidente. Mira, varias cosas. Creo que el hecho de no hablar frente al Congreso, frente a quienes nos eligieron para estar sentado en esa banca, preanuncia un mensaje político. Creo que se hablaba mucho los días previos de la intención de Milei de gobernar por decreto, de tomar las principales medidas por decreto, y creo que el mensaje que dio fue que mucho explicar frente a los legisladores lo que pensaba hacer no le interesaba. En cambio decidió no hablarle al pueblo, como escuché en algún lado, sino hablarle a sus propios seguidores. Ahí lo que hizo fue ir a hablar con sus propios seguidores, es decir, tomó la opción más cómoda de todas, que es dibujar unas cuantas cifras y decírselas a quienes sabía que le iban a proporcionar un aplauso seguro. Eso por un lado. Después, en segundo lugar, bueno, lo que te mencionaba, ¿no? Las cifras son bastante discutibles y creo que tienen que ver con la necesidad de mostrar una situación catastrófica, no porque la actual sea buena, pero sino exagerar las cifras hasta el límite para desde ahí justificar las enormes medidas de ataque al pueblo trabajador que piensa tomar. Ahora Miriam, cuando ayer el presidente, claro, bueno, acá lo estás diciendo, ¿no? Porque ayer la síntesis de el que corta no cobra, y que iba a utilizar todas las instituciones del Estado, la fuerza del Estado, precisamente para que se cumpla la ley, de alguna manera es abiertamente diciendo que hay políticas que las va a aplicar con represión. Sí, es un criterio un tanto raro porque incluso en plena cuarentena, donde estaba en riesgo la vida de muchas personas, estos sectores apoyaban manifestaciones, ¿lo recordarás? Claro. Banderazos, ni que hablar, si ya me extiendo un poco más, a sus nuevos aliados gubernamentales en el gabinete, donde también se movilizaban, recordarás, contra algún intento de expropiación de Vicentín. Es decir, tienen movilizaciones buenas y malas. Las malas son las de aquellos sectores más empobrecidos de la sociedad, que son víctimas directas de las políticas económicas que ellos han llevado adelante, como Caputo, Macri, Patricia Bullrich, todos los que ahora vuelven al gabinete. Y por el otro lado hay manifestaciones que le parecen de la gente del bien, ¿no? Ellos dicen la gente del bien y la gente del mal, el ciudadano del bien, no me acuerdo bien cómo son esas expresiones tan particulares que utilizan, pero evidentemente los que se manifiestan a favor de los estafadores de Vicentino, que organizan estos banderazos que hacían en la pandemia, esos estarían del lado del bien, y ahí no hay un ilícito. Hay un ilícito cuando es alguien que no recibe ni siquiera una ayuda social, que sale a manifestarse ante una situación extrema donde se debate entre comer y no comer. Ahí él tomaría sanciones. Sí. Es medio raro el criterio que estableció, pero bueno, un derecho, un criterio clásico de la derecha argentina. Ahora, hay una duda que tengo, a ver, la incertidumbre que genera en algún punto, porque nosotros sabemos hacia dónde se va a encaminar el gobierno de Milei, pero hay cierta incertidumbre. Ahora, también hay cierta incertidumbre, y no en el caso del Frente de Izquierda, con el que a veces uno tiene diferencias, pero lo que no se le puede cuestionar es que siempre están dando la pelea y la resistencia en la calle. Me pregunto quién va a liderar la oposición. Le tengo como un poquito de temor, por los antecedentes, a lo que pueda hacer un sector del peronismo. Sé lo que va a hacer el Frente de Izquierda y algún sector también pero ya se empieza a hablar de esta lógica de la gobernabilidad, ¿no? Y que parece que para garantizar gobernabilidad es una especie de cheque en blanco. Mira, siempre esto, un paréntesis, ¿no? Cuando se eligen diputados, senadores, yo siempre doy ese debate. Uno tiene que elegir aquel que en un momento crítico no se te va a dar vuelta. Yo fui diputada en el año 2016, cuando subió Mauricio Macri, el primer año legislativo de Mauricio Macri, y vi eso que vos, Fernando, mencionás, con leyes terribles, como la modificación de la ley de jubilaciones que incluyeron dentro de la ley de blanqueo, que terminaba con las moratorias, que imponía la UAM, esa pensión universal,
que discrimina a aquellas personas que porque han trabajado en forma no registrada no tienen los aportes, especialmente a 9 de cada 10 mujeres. Yo vi cómo votaban leyes bochornosas como la ley de arrepentido, que a mí no me da ninguna vergüenza decir que es un desastre esa legislación penal, mucha de ella impulsada por el ahora ministro Petri. Es decir, todos esos estropicios que se votaron durante el gobierno de Macri pudieron salir porque un sector del peronismo se dio vuelta y se los aprobaba, porque Macri tampoco tenía mayoría, es decir, claro, no habían elegido una mayoría de Juntos por el Cambio para integrar el Congreso. Y ahora estamos en la misma disyuntiva, porque, por suerte, Javier Milei no tiene mayoría ni en senadores ni en diputados, es más, tiene unas ínfimas minorías. Entonces, sin traidores no hay leyes. Sin aquellos que se den vuelta y se pasen con el argumento, como bien decías, de la gobernabilidad o de no poner palos en la rueda, que no sé de dónde lo sacan, porque cuando uno va a votar, la urna no dice vote acá este, vote acá el otro y vote este porque va a dar gobernabilidad. ¿Por qué no te lo avisan antes? Claro. ¿Por qué no te lo avisan en el momento que vos vas a votar? Che, yo nunca hablé de privatizar aerolíneas, pero si gana Milei me doy vuelta y se la voto. Entonces, ahora van a tener que explicar mucho las medidas. Lo de Schiaretti es escandaloso, porque no dijo una palabra en toda la campaña electoral, incluso algunos le festejaban los chistes, que el Fernet, no sé, como me dijo mi amigo Nicolás Becaño, que es cordobés, el Fernet le salió copiado, porque ahí hay un problemita, ¿viste? Ya se agarraron las principales cajas del Estado y se preparan para cogobernar. El caso de Juntos por el Cambio, también. Cuando vos votás, alguien votó a Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo. Larreta dijo voy a privatizar aerolínea, entonces uno votó esa opción. No. Yo no lo escuché. El peronismo lo mismo, ya hay bloques. El otro día estábamos sentados en nuestras bancas y veíamos cómo se pasaban de asiento algunos de algunas provincias que ya se abrieron, como Salta. Miriam. Bueno, ¿qué se votó cuando fuiste a votar? ¿Se votó eso? Miriam, ¿qué tal? Marco Citadini te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te vuelvo al comienzo de la charla porque el que hoy es presidente es el mismo que decía zurdos van a correr, ¿no? Sí. Entonces, hablábamos de la violencia que puede desatarse en las calles, violencia represiva, por supuesto, pero también la violencia simbólica, la violencia política que va incluso más allá de lo de las calles, que ya sería gravísimo, ¿no? Por supuesto, digo, ¿cómo imaginas esto en caso de que lo estés pensando? Mira, dos cosas. Uno, en cuanto a la violencia política de los sectores de la derecha, a mí siempre me gusta ponerle signo, ¿no? Porque si no parecen cosas muy generales. Acá hay un sectores de derecha que atacan a opositores, a lo que ellos entienden como opositores. Digo, atentaron contra la vicepresidenta de la Nación no hace tanto tiempo. Entonces, esos sectores ya vienen actuando, las causas judiciales no terminan de aclarar qué pasó, la verdad es que aclaran bastante poco, se buscan bastante poco las conexiones políticas detrás de esos, se borran teléfonos, algo que no sé, en Comodoro pide haber una maldición, porque siempre que hay algún teléfono muy importante le ocurre algo, a alguna computadora. A mí me ha pasado en otras causas en las que he intervenido, o sea, no hablo en general, hablo porque lo he visto en causas con alto contenido político, ocurren estas cosas. Entonces me parece que hay una situación que ya llegó, que ya está acá, que los sectores que representan la libertad avanza avalan. El otro día en la propia sesión nos empezaron a insultar a los diputados de izquierda, cuando nosotros contestamos a una tribuna, ¿no? La gente que habían traído ellos de invitados especiales, no te estoy hablando a alguien en la calle, que también ahí me gritaron zurda, te estoy contando lo que dicen ahí. Alejandro Grisa le empezaron a gritar negro. Sí. Vos fijate, porque no pueden entender que un miembro de una comunidad originaria, de un pueblo originario, tenga una banca en el Congreso, les parece una afrenta. Tal cual. Entonces discriminan, utilizan expresiones racistas. Creo que hay un hecho que ya está ocurriendo, lamentablemente algunos tienen como, me parece que hay que saber solidarizarse, ¿cierto? Y no andar eligiendo cuando uno se solidariza si es de su propio partido o no. Hay muchas cosas que vamos a tener que rever. En cuanto a las manifestaciones en la calle, a la masividad no hay con qué darle. Si cuando tocan a uno salimos todos, si las mujeres volvemos a poner esa fuerza que supimos poner en la calle para conquistar nuestros derechos, yo creo que a eso no hay con qué darle. Lo peor que nos puede pasar es que nos defendamos por separado ante los ataques que vienen, y ahí sí ellos tendrán más fortaleza. Por ahora no tienen la mayoría. Además, hay un elemento más. ¿Cuánta gente votó a Milei y su programa?
decididamente. Eso es lo que él Bueno, sacó esto, en sí, primera instancia. claro. Y es un 24% del padrón, un 30% de los votos. Entonces hay que ver si todos aquellos que los votaron creen que el ajuste les iba a tocar a ellos, porque por ahí creyeron genuinamente que era verdad esto de que iba a ajustar a la casta y que no iba a tocar a los que trabajan. Claro. Miriam, tengo la percepción que vamos a hablar mucho. Te mando un beso. Un beso grande, Cuídate, hasta chao, luego. chao. Bueno, Miriam Bregman, siempre muy clara. Digo, uno a veces es crítico con algunas posiciones de frente izquierda, pero no tengo ninguna duda que